La granja familiar era la columna vertebral de Estados Unidos. No era solo un modelo de negocio, era el fundamento moral y económico de la República. Thomas Jefferson imaginó una nación de agricultores propietarios, ciudadanos independientes que poseían su tierra, producían su propio sustento y no respondían ante ningún amo. Durante 2 siglos esa visión se mantuvo cierta. En 1910, 1 de cada 3 estadounidenses vivía y trabajaba en una granja. Eran el pilar de la clase media, los guardianes del suelo y el motor de las economías locales. Ahora es una reliquia. Conduce hoy por el Medio Oeste. Verás océanos de maíz y soja extendiéndose hasta el horizonte. Pero mira más de cerca. Las casas de campo están vacías, sus ventanas tapiadas, su pintura descascarada. Los pequeños pueblos que una vez las apoyaron, la ferretería local, el banco independiente, el tendero, están cerrados, reemplazados por un único dólar general y una calle principal en ruinas. Esto no fue progreso. Esta no fue la mano invisible del libre mercado asignando recursos eficientemente. Fue una conquista, una demolición en cámara lenta, de 50 años del productor independiente estadounidense. A partir de la década de 1970, una serie de cambios políticos y maniobras corporativas llevaron deliberadamente a la quiebra a los pequeños agricultores. No solo perdieron sus trabajos, perdieron su forma de vida, su herencia y su independencia. Déjame mostrarte el patrón de 4 etapas que utilizaron para reemplazar la independencia con un feudalismo corporativo que controla todo lo que comes. Etapa 1. El cambio de política. Década de 1970. Para entender la muerte de la granja familiar, tienes que conocer al verdugo. Su nombre era Earl Butz. En 1971, Richard Nixon nombró a Butz como secretario de Agricultura. Antes de Butz, la política agrícola estadounidense, nacida de la Gran Depresión y el New Deal, estaba diseñada para gestionar la oferta. El gobierno ayudaba a los agricultores a equilibrar la producción para que los precios se mantuvieran estables. El objetivo era mantener a los agricultores en la tierra y asegurar que ganaran un salario digno. No era un sistema perfecto, pero veía al agricultor como una persona, no como una unidad de producción. Earl Butz destruyó esa filosofía de la noche a la mañana. Butz era un hombre corporativo, miembro de la junta de Ralston Purina, un gigante de la agroindustria. No le importaba la cultura de la agricultura, le importaba el volumen. Famosamente les dijo a los agricultores: crecer o desaparecer. Get big or get out. Desmanteló las protecciones del New Deal que mantenían viables a las pequeñas granjas. Instó a los agricultores a plantar de linde a linde, arrancando los árboles y barreras contra el viento que protegían el suelo para exprimir cada bushel posible de maíz de la tierra. Su visión era simple: la comida debía ser barata, masiva y esencialmente un insumo industrial. No quería granjas, quería fábricas al aire libre. En 1973, la Unión Soviética sufrió una pérdida masiva de cosechas. Vinieron a Estados Unidos, desesperados por grano. Ocurrió el gran robo de granos. EU vendió millones de toneladas de trigo y maíz a los soviéticos. Los precios se dispararon. Por un momento breve y brillante, los agricultores estaban ganando dinero a manos llenas. Este fue el cebo. Butz y el establishment bancario dijeron a los agricultores que esta era la nueva normalidad. Dijeron que el mundo tenía hambre y que Estados Unidos lo alimentaría para siempre. Animaron a los agricultores a pedir prestado. Pide prestado para comprar la tierra de tu vecino. Pide prestado para comprar la nueva y enorme cosechadora de $50,000. Pide prestado para construir el nuevo silo de grano. Apalancamiento se convirtió en la palabra de moda. Los banqueros, llenos de efectivo, lanzaban préstamos a cualquiera con una escritura. Los valores de la tierra explotaron, triplicándose en algunas áreas en pocos años. Los agricultores eran ricos en activos y pobres en efectivo. Estaban sentados sobre tierras de $1 millón, pero debían cientos de miles al banco. Estaban apalancados hasta el cuello, creyendo la promesa del gobierno de que los mercados de exportación crecerían para siempre y los precios se mantendrían altos. Caminaron directamente hacia la trampa, porque en un mercado de materias primas,
Cuando todos producen de linde a linde, la oferta explota. Y cuando la oferta explota, los precios se desploman. En 1961, el dólar fue separado del oro. Según todas las reglas de la economía, debería haber colapsado. Era una moneda respaldada por nada más que promesas de un gobierno ahogado en deudas por la guerra de Vietnam y la gran sociedad. El mundo se estaba deshaciendo de los dólares. La inflación causaba estragos. El siglo americano parecía estar terminando solo 25 años después de haber comenzado. Pero entonces, sucedió algo imposible. En lugar de morir, el dólar se hizo más poderoso. Se convirtió en el rey indiscutible de las finanzas globales, la moneda que cada nación de la Tierra tenía que tener, tenía que comerciar y tenía que respetar. Esto no fue suerte, no fue la magia del libre mercado. Fue el resultado de un acuerdo secreto cerrado en el desierto de Arabia Saudita en 1974, un acuerdo que obligó al mundo a comprar petróleo en dólares. Este acuerdo creó el imperio estadounidense. Permitió a los Estados Unidos imprimir dinero de la nada e intercambiarlo por bienes reales del resto del mundo. Construyó nuestro ejército, financió nuestros déficits y subvencionó nuestro nivel de vida durante 50 años. Pero cada trato tiene una fecha de vencimiento. Y en este momento, los pilares de ese acuerdo se están desmoronando. El mundo está despertando. Los saudíes miran hacia el este, y el colapso del sistema que hizo de Estados Unidos una superpotencia no es solo posible, ahora es inevitable. Déjame mostrarte el patrón de 4 etapas del petrodólar: su nacimiento, su dominio, su militarización y su muerte. Etapa 1. La crisis de 1971. Para entender el petrodólar, tienes que entender la desesperación del 15 de agosto de 1971. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero global se había regido por el acuerdo de Bretton Woods. El dólar estadounidense era la moneda de reserva mundial, pero tenía una correa. Estaba vinculado al oro a $35 la onza. Cualquier nación extranjera podía entrar en el tesoro de los UU, entregar sus dólares de papel y exigir barras de oro físico a cambio. Durante 2 décadas esto funcionó, pero para la década de 1960 Estados Unidos gastaba más de lo que ganaba. Imprimíamos dólares para luchar en guerras y construir el estado de bienestar. Imprimimos muchas más reclamaciones de papel de las que teníamos oro en la bóveda. El mundo se dio cuenta. Francia, bajo Charles de Gaulle, descubrió el farol. Enviaron buques de guerra al puerto de Nueva York para recoger su oro. Otras naciones siguieron su ejemplo. El oro se estaba desangrando de Fort Knox a un ritmo alarmante. Estados Unidos era técnicamente insolvente, así que el presidente Nixon hizo lo impensable. Salió en televisión y suspendió temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Hizo default. Rompió el vínculo entre el dinero y la realidad. El resultado inmediato fue el caos. El dólar se desplomó. Los precios del petróleo se cuadruplicaron cuando los productores de la OPEP se dieron cuenta de que se les pagaba en una moneda de papel que se depreciaba. La economía global, que dependía del dólar como su ancla, estaba a la deriva. El gobierno de UU se dio cuenta de una verdad aterradora. Si el mundo no necesitaba dólares para obtener oro, ¿por qué los tendrían? Si la demanda de dólares colapsaba, todos esos billetes en bancos extranjeros volverían a Estados Unidos, causando una hiperinflación que destruiría la República. Necesitaban una nueva ancla, necesitaban algo más que cada país de la Tierra necesitara, algo tan esencial como el oro. Necesitaban petróleo. Etapa 2. El acuerdo secreto, 1964. En julio de 1974, un hombre llamado William Simon, el recién nombrado secretario del Tesoro de EEU, abordó un avión para una gira diplomática por Oriente Medio. Pero la misión real era confidencial. Fue enviado por el presidente Nixon con una directiva específica: no regreses sin un trato con la Casa de Saud. Arabia Saudita era el premio. Estaban sentados sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo. Eran los líderes de la OPEP. Si los saudíes se movían, el resto del mundo petrolero los seguiría. Pero la monarquía saudí era vulnerable. Eran increíblemente ricos, pero militarmente débiles. Temían la expansión del comunismo y el auge del nacionalismo árabe radical. Necesitaban protección.
Así que William Simon les hizo una oferta que no pudieron rechazar. Fue el esquema de protección definitivo. Los términos: Estados Unidos garantizaría la supervivencia de la Casa de Saud. Les venderíamos el armamento más avanzado de la Tierra. Proporcionaríamos apoyo militar contra cualquier amenaza. Haríamos intocable a la familia real saudí. A cambio, Arabia Saudita acordó hacer dos cosas. Primero, fijarían el precio de todas sus ventas de petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses, no en marcos alemanes, no en yenes japoneses, no en oro, solo dólares. Segundo, tomarían los miles de millones de dólares que ganaban vendiendo petróleo y los reciclarían de vuelta a Estados Unidos. Comprarían bonos del tesoro de EE y UU. Financiarían la deuda de Estados Unidos. Fue un golpe de genio. Reemplazó el patrón oro con el patrón petróleo. Esto creó una demanda global, artificial y permanente para el dólar estadounidense. Si Japón quería energía, tenía que fabricar Toyotas, venderlos a Estados Unidos, obtener dólares y luego usar esos dólares para pagar a Arabia Saudita. Era un circuito cerrado perfecto. Estados Unidos podía imprimir dinero para comprar petróleo, y la inflación no se quedaba en Estados Unidos, se exportaba al resto del mundo, que necesitaba esos dólares para sobrevivir. Exportamos nuestra inflación, importamos sus bienes, y los campos petroleros saudíes actuaron como el respaldo de nuestra moneda. El sistema del petrodólar había nacido. Hemos observado el desmantelamiento de la granja independiente a través de 3 etapas brutales. Primero, el cambio de política de los 70. Segundo, la trampa de la deuda de los 80. Tercero, el cercamiento tecnológico de los 90. Ahora estamos viviendo en la etapa 4, la consolidación total. Esta es la era del monopolio. En un sistema capitalista sano, la competencia reduce los precios y aumenta la calidad. Pero en el sistema alimentario estadounidense, la competencia ha sido sistemáticamente extinguida. A través de una serie implacable de fusiones y adquisiciones, permitidas por un gobierno que dejó de hacer cumplir las leyes antimonopolio, un puñado de leviatanes ahora controla los puntos de estrangulamiento del suministro de alimentos. Miremos los números, son asombrosos. Las semillas. Solo 4 compañías controlan más del 60% de las ventas de semillas patentadas del mundo: Bayer, Corteva, ChemChina y BASF. Estas 4 entidades tienen las llaves de la fuente de alimentos del planeta. Si deciden subir los precios, el agricultor paga. La carne. 4 corporaciones controlan el 85% del mercado de carne de res en Estados Unidos: Tyson, Cargill, JBS y Marfrig. 4 compañías. En la industria porcina, 4 compañías controlan casi el 70%. En la avícola es más del 50%. Esta concentración crea un cuello de botella de poder. Imagina un reloj de arena. En la parte superior tienes a 2 millones de agricultores tratando de vender sus productos. En la parte inferior tienes a 330 millones de consumidores tratando de comprar comida. En el cuello estrecho del reloj de arena se sientan estas 4 compañías. Son los guardianes, actúan como un cártel, pueden dictar el precio que pagan al agricultor, empujándolo hacia abajo, y dictar el precio que cobran al consumidor, empujándolo hacia arriba. Esto explica la paradoja de la economía moderna. ¿Por qué se disparan los precios de los alimentos mientras los agricultores quiebran? Los empacadores estaban obteniendo ganancias récord al exprimir al productor y estafar al consumidor. Esto es feudalismo corporativo. Los señores del castillo determinan los términos del comercio, y los campesinos fuera de los muros no tienen más remedio que aceptarlos. Pero la etapa 4 no se trata solo de la consolidación de empresas, se trata de la consolidación de la tierra misma. Los nuevos varones de la tierra. ¿Quién posee la tierra agrícola de Estados Unidos hoy? Cada vez son menos los agricultores. Bill Gates es ahora el mayor propietario privado de tierras agrícolas en Estados Unidos. ¿Por qué un multimillonario tecnológico compra tierra? Porque sabe que en un mundo de inflación e incertidumbre, la tierra productiva es la única riqueza real. Pero no es solo Gates, es Wall Street. Fondos de pensiones y firmas de capital privado han vertido miles de millones en comprar tierras agrícolas.
Lo ven como oro con un cupón. ¿Y a quién se la alquilan? Se la alquilan de nuevo a los agricultores que solían poseerla. Estamos viendo el regreso de un sistema de arrendatarios no visto desde el siglo XIX. Hoy, más del 50% de la tierra de cultivo en el Medio Oeste es alquilada, no propiedad del agricultor. El agricultor ya no es un guardián de la tierra con una conexión generacional. Es un inquilino a corto plazo, luchando por pagar el alquiler a un fondo de cobertura en Nueva York. Esto cambia cómo se trata la tierra. El suelo mismo está siendo minado a cielo abierto para obtener un rendimiento financiero a corto plazo. La ilusión de la elección. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Caminando por el pasillo de tu supermercado local, significa que estás viviendo en una simulación de elección. Entras al pasillo de los cereales, de las papas fritas, ves cientos de cajas coloridas. Parece un mercado vibrante, es una mentira. Casi todas las marcas que ves son propiedad de un pequeño puñado de conglomerados masivos. Nestlé, PepsiCo, General Mills, Kellogg's, Kraft Heinz han diseñado un suministro de alimentos pensado para la vida útil y la rentabilidad, no para la salud humana. El auge de Big Ag se correlaciona perfectamente con la explosión de enfermedades crónicas. Hemos reemplazado alimentos ricos en nutrientes cultivados por agricultores independientes con sustancias parecidas a la comida, densas en calorías fabricadas por corporaciones. La fragilidad del sistema, pero el aspecto más aterrador de la etapa 4 es la fragilidad. Hemos puesto todos nuestros huevos en una sola canasta. Cuando tienes miles de granjas pequeñas y diversas, el sistema es resistente. Pero cuando tienes un sistema donde 4 compañías controlan la carne y las cadenas de suministro se extienden por todo el mundo, creas un sistema preparado para el colapso. Vimos un anticipo de esto durante la pandemia. Cuando unas pocas plantas empacadoras de carne masivas tuvieron que cerrar, los estantes quedaron vacíos. Los agricultores estaban sacrificando cerdos y enterrándolos en zanjas, porque no tenían a dónde enviarlos, mientras los consumidores peleaban por carne de hamburguesa. Un ciberataque a JBS que ocurrió en 2021 puede cerrar el 20% del suministro de carne de res de de la noche a la mañana. Hemos diseñado un sistema que es demasiado grande para fallar, pero también demasiado grande para sobrevivir a un shock real. La conclusión. La caída de la granja familiar no fue un accidente de la historia, fue una adquisición hostil. Cambiamos nuestra independencia por una hamburguesa barata. Y ahora estamos descubriendo que la hamburguesa ni siquiera es barata ya. Esta es la realidad del sistema alimentario. Es un estado feudal corporativo. Y a menos que entendamos el patrón de 4 etapas que nos trajo aquí, nunca podremos liberarnos. El primer paso es ver los barrotes de la jaula. El siguiente paso es negarse a comer lo que nos dan. Suscríbete si quieres saber cómo optar por salir del sistema. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.